La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas. Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes. Ilustraciones Emma Gascó. Voces y relatos ecofeministas. Con la mirada extraviada en sus propios logros, nuestra sociedad se autodenomina sociedad del conocimiento. Quienes ostentan el poder económico y político, y en buena medida las mayorías sociales que les aupan, no son conscientes de que nuestra especie depende de esos bienes fondo de la naturaleza, ni de que la vida humana se mantiene gracias a las condiciones biogeofísicas que está alterando. No se dan cuenta de que las desigualdades, la precariedad y las guerras se conectan de forma íntima con el deterioro ecológico. Ignoran lo que es imprescindible para sostener la vida y construyen instituciones e instrumentos económicos organizados en torno a prioridades que colisionan con las bases materiales que aseguran nuestra existencia. Somos ecodependientes. La vida humana se desarrolla inserta en un medio natural del que formamos parte, que tiene límites físicos y se autoorganiza en ciclos naturales y cadenas tróficas para poder mantenerse y perdurar. Como todas las especies vivas, para existir y reproducirnos dependemos de una naturaleza que nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir. Somos, por tanto, naturaleza. Seres ecodependientes sujetos a los límites físicos del planeta que habitamos. Existen 9 límites planetarios en los procesos biofísicos que son fundamentales para garantizar la reproducción natural. Estos 9 límites, interdependientes entre sí, dibujan un marco dentro del cual la humanidad puede desenvolverse con cierta seguridad. Los límites a los que nos referimos hacen alusión a la regulación del clima, al ritmo de extinción de la biodiversidad, a los ciclos del nitrógeno y el fósforo, al agotamiento del ozono estratosférico, a la acidificación de los océanos, a la utilización de agua dulce, a los cambios de uso del suelo, a la contaminación atmosférica por aerosoles y a la contaminación química de suelos y aguas. De estos 9 límites, hoy los 4 primeros ya se han sobrepasado. Nos encontramos en una situación de translimitación y como especie no nos sostenemos globalmente sobre la riqueza que la naturaleza es capaz de regenerar, sino que se están menoscabando los bienes fondo que permiten esa regeneración. La información científica disponible nos advierte que sobrepasar la biocapacidad de la Tierra nos aboca a la incertidumbre, ya que a partir de ciertos umbrales de perturbación se pueden producir cambios a gran escala y velocidad que conduzcan a otras condiciones naturales, menos favorables tanto para nuestra especie como para las otras que son nuestras compañeras de aventura planetaria. Somos interdependientes, pero además los seres humanos tenemos una segunda dependencia material que viene dada por el hecho de que nuestra vida transcurra encarnada en cuerpos que nacen, enferman, envejecen y tienen necesidades diferentes. Nuestros cuerpos solo pueden sobrevivir si se insertan en un espacio de relaciones que garantice cuidados y atenciones a lo largo de toda la vida, y sobre todo en algunos momentos especialmente vulnerables del ciclo vital, como son la infancia, la vejez, los momentos de enfermedad o la diversidad funcional. Por ello, decimos que los seres humanos dependemos unos de otros, somos interdependientes. La vida de cada uno de nosotros en solitario es inviable. En la mayor parte de las sociedades del mundo, y en casi todas las épocas de la historia, quienes mayoritariamente han cuidado y cuidan de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. No porque las mujeres tengan cualidades naturales que las hagan más idóneas que los hombres para el cuidado, salvo el hecho concreto, insoslayablemente femenino, de gestar y parir, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que imponen, a partir de normas no escritas, el rol de cuidadoras a las mujeres.
Somos ecodependientes e interdependientes. El nacimiento de una persona no convierte su vida en una certeza. Es solo una posibilidad que, para materializarse, necesitará de la interacción constante con la naturaleza y de una serie de vínculos que se deben mantener a lo largo de toda su existencia. Para que la vida se reproduzca cotidiana y generacionalmente, hace falta sostener la existencia humana intencionalmente. Sin embargo, en nuestra civilización, la economía, la política y la cultura se han constituido como si flotasen por encima y por fuera de la naturaleza y de los cuerpos, como si el planeta Tierra no tuviese límites y los seres humanos y su tecnología pudiesen controlarlo a su voluntad, invisibilizando y relegando a espacios marginales y no prioritarios la cíclica tarea de cuidar y regenerar cotidiana y generacionalmente la vida humana. Nuestras bases culturales se apoyan sobre una creencia tan ilusa como peligrosa, la de que los individuos somos completamente autónomos e independientes respecto a la naturaleza y al resto de personas. Esta fantasía de la individualidad se convierte en una mitología peligrosa para los seres humanos y nefasta para el planeta y el resto del mundo vivo. Necesitamos un cambio urgente. Existe una mirada, la ecofeminista, que se perfila como un antídoto contra la autodestrucción y una guía para la reconstrucción de los lazos rotos con la naturaleza y entre las personas. Ecofeminismo para salvar la vida. Atravesamos una crisis grave y multidimensional. Es una crisis ecológica, económica, de reproducción social, de legitimidad política y de valores. A pesar de toda la información disponible, la maquinaria de la economía global continúa devorando territorio y exprimiendo las últimas gotas de vida del planeta, expulsando a las poblaciones de los territorios que quedan por saquear, explotando y generando sufrimiento a las personas y a los animales no humanos, alterando gravemente los ciclos naturales que organizan lo vivo y obligando a que mayoritariamente mujeres sostengan como puedan la vida humana en este sistema que la ataca. Es más que una crisis global. Hablamos de una verdadera crisis de civilización, porque a pesar de su manifiesta gravedad, pasa social y políticamente inadvertida para las mayorías sociales. Es la crisis de una civilización que, incapaz de activar el freno de emergencia, cree que progresa cuando en realidad se destruye a sí misma. Existe una corriente de pensamiento, que es también un movimiento social, que analiza críticamente las creencias que apuntalan este modelo ecocida, patriarcal, capitalista y colonial, que denuncia los riesgos a los que somete a las personas y al resto del mundo vivo, y propone miradas alternativas para poder revertir esta guerra contra la vida. Este movimiento se llama ecofeminismo. Es plural y se presenta de formas muy diversas en los diferentes contextos en los que se desarrolla, aunque tiene una serie de rasgos que le son comunes. Todos los ecofeminismos someten a revisión los mitos que provocan y mantienen la falsa fractura entre las sociedades humanas y la naturaleza y los cuerpos. Deconstruyen y reformulan conceptos como el de economía, producción, progreso, trabajo o individuo. Tratan de revertir una cultura jerárquica que considera que unas vidas valen más que otras y que somete con violencia todo lo que pretenda poner límites a la maximización del beneficio. Los ecofeminismos denuncian el hecho de que los ciclos vitales humanos y los límites ecológicos quedan fuera de las preocupaciones de la economía convencional y proponen una mirada diferente sobre la realidad cotidiana y la política, dando valor a elementos, prácticas y sujetos que han sido designados por el pensamiento hegemónico como inferiores, que han sido históricamente invisibilizados.
Sus análisis y propuestas permiten situarnos y comprendernos mejor como especie, y proporcionan criterio para reconocer los riesgos que asumen las personas y que extienden al resto del mundo vivo al interpretar la realidad desde una perspectiva reduccionista que no comprende las totalidades, simplifica la complejidad y oculta la importancia material y simbólica de los vínculos y las relaciones para los seres humanos. La mirada ecofeminista contribuye a desmantelar el artificio teórico occidental que separa humanidad de naturaleza y cuerpos. Se centra en la inmanencia y vulnerabilidad de la vida humana y proporciona bases sólidas para construir sociedades seguras que sitúan la vida en el centro. Una cultura desgajada de tierra y cuerpos. El modelo occidental se ha construido sobre la idea del dominio del hombre sobre la naturaleza y del hombre sobre las mujeres. Una de las vías más eficaces en la construcción de la cultura de dominación ha consistido en consolidar un modelo de pensamiento dual que hunde sus raíces en la cultura clásica grecorromana e impregna la construcción de la modernidad y el sujeto ilustrado. Platón establecía una profunda distancia entre el mundo de las ideas y el de las cosas. Para él, el pensamiento, inmaterial, inmutable y eterno, ordenaba el mundo. En el lado opuesto, en el mundo de las cosas, se encontraban la materialidad terrestre y la de los cuerpos, esencialmente caótica, mutable, mortal y corruptible. En su esquema de pensamiento, lo que otorgaba la condición humana era el logos, separado del cuerpo, concebido como un mero soporte inmanente y efímero en que residía temporalmente el alma eterna y trascendente. El pensamiento dual aterriza en la organización social y determina la organización política. En la democracia ateniense, eran los varones los que tenían categoría de ciudadanos, filosofaban y debatían en el espacio público para determinar cuál era el interés general y, en función de él, tomaban decisiones que organizaban la vida en común. Las mujeres, mientras, ocupaban su lugar en el espacio doméstico separado del espacio político. Allí parían hijos e hijas de los ciudadanos y se ocupaban de garantizar la reproducción social, sin que su función les permitiese adquirir el estatuto de ciudadanía. Tampoco los esclavos y esclavas, obligados a cultivar, pescar, extraer materiales para la construcción o fabricar útiles y enseres, es decir, encargados de interactuar con la naturaleza para obtener lo necesario para mantener las condiciones de vida, tenían la condición de ciudadanía. El sujeto político, protagonista de la democracia en Atenas, es un hombre libre de las obligaciones que se derivan del hecho de tener cuerpo y ser especie. No cuida de otras personas. No cuida de sí mismo. No interactúa con la naturaleza para obtener lo necesario para satisfacer las necesidades, ni es consciente de sus límites y constricciones. Está ausente en las tareas que permiten garantizar la reproducción cotidiana y generacional de la existencia. Desconoce la complejidad de ese conocimiento práctico y situado, pero es él quien decide qué es el bien común y cuál es el interés general. Se conforma como sujeto político sin tener experiencia propia de las tareas necesarias para garantizar las condiciones de existencia. Siglos después, el racionalismo moderno profundiza la visión platónica que separa mente y cuerpo. Descartes consideraba el cuerpo como una colección de órganos y miembros que actúan obedeciendo leyes físicas uniformes que se ponen en marcha por la voluntad de Dios, el gran relojero. Para él, la esencia humana residía en la capacidad de razonar. El cuerpo, también para él, solo es el contenedor que alberga lo que confiere la condición humana, la razón. El pensamiento queda descarnado y el cuerpo deshumanizado. Newton, unos años más tarde, descubría el carácter mecánico de la naturaleza. Reducido el funcionamiento complejo del universo a la lógica de una enorme maquinaria,
La ciencia se concebía como un sistema de control y dominación de esa autómata sumisa. La consideración de la naturaleza y del cuerpo como máquinas desencadena el desencantamiento del mundo. La naturaleza deja de ser un organismo viviente y complejo para convertirse en un gran reloj regido por un mecanismo matemático que debe descubrir el científico. Queda reducida a una red mensurable, organizada por leyes geométricas y aritméticas, susceptible de ser dominada a través de la razón. A medida que el avance científico y tecnológico permitía controlar nuevos fenómenos de la naturaleza, se experimentaba una mayor sensación de poder y se producía una mayor distancia afectiva, la falta de vínculo emocional con la naturaleza y los cuerpos explotables. Se racionaliza la mirada antropocéntrica, que era anterior, pero que en este momento queda sancionada por la nueva ciencia. Concebida como un gran almacén disponible para los seres humanos, la mirada tecnocientífica hegemónica se configura como un ejercicio de poder. Francis Bacon lo expresa con contundencia al decir en sus Principia: la ciencia es poder. La investigación consiste en torturar a la Tierra para arrancarle todos sus secretos con fin de conquistarla, someterla y estremecerla en sus fundamentos. Al situar lo femenino dicotómicamente separado de lo masculino, en el mismo lado que la naturaleza, el cuerpo y lo doméstico, se justifica también su sometimiento y dominio. El ser humano varón, occidental y racional, desgajado de la naturaleza, desresponsabilizado de los demás e incluso de su propio cuerpo, se convierte en el sujeto político abstracto determinante de la historia. El antropocentrismo es más bien androcentrismo. La invisibilidad de la ecodependencia y la interdependencia, la desvalorización y desprecio por los vínculos y las relaciones son rasgos esenciales de las sociedades patriarcales. El que los seres humanos puedan vivir emancipados de la naturaleza, de su propio cuerpo o de las relaciones con el resto de las personas no es más que una ilusión. La fantasía del hombre independiente ignora la insoslayable existencia como seres corporales y la forma en la que el espacio social y el tiempo se construyen. Son las mujeres, los bienes y ciclos naturales, otros territorios, otros pueblos y otras especies quienes mantienen y soportan las consecuencias ecológicas, sociales y cotidianas de esta supuesta vida independiente. No tener en cuenta la corporeidad humana permite ignorar las consecuencias sociales y políticas de ser seres vivos insertos en la naturaleza. Solo una minoría de hombres, y aún menos mujeres, pueden funcionar de forma independiente durante algún tiempo, externalizando las obligaciones económicas y sociales. Pero la imposible universalización de ese privilegio no impide que el mundo público esté organizado como si esos sujetos fuesen el sujeto universal. El mundo humano en estas sociedades ha sido construido por encima y en contra de la naturaleza y de las mujeres, concibiendo a ambas como algo exterior, subordinado e instrumental. Aunque la propia ciencia a lo largo del siglo XX estableció que la naturaleza y los cuerpos no eran máquinas previsibles, sino estructuras complejas y autoorganizadas, la idea de progreso sigue ligada a la del dominio, la superación de los límites y la instrumentalidad de lo vivo. La mayor parte de la ciudadanía no se siente ecodependiente y considera que la ciencia y la técnica serán capaces de resolver cualquier problema, incluso los deterioros que ellas mismas crean. De forma mayoritaria, se profesa un optimismo tecnológico que hace creer acríticamente que algo se inventará para sustituir los materiales, recursos energéticos que son velozmente degradados en el metabolismo económico, o para restablecer la biocapacidad del planeta, actualmente ya superada. La economía contra la tierra y los cuerpos.
con el telón de fondo de las concepciones dicotómicas que separaban al hombre de la naturaleza, la llegada de los postulados de la ciencia moderna a la economía y la creación de la ficción de un sistema económico autorregulado provocaron importantes cambios en la organización social, en la concepción de la persona y en los imaginarios colectivos. La economía convencional, hoy hegemónica, se basa en algunas creencias nefastas desde la perspectiva de los ecosistemas y el bienestar de las personas, que conviene desvelar para reorientar el conocimiento económico y las subjetividades que crea la economía capitalista. El primero de los errores es la reducción del concepto de valor al de precio. Solo tiene valor económico aquello que se puede expresar en unidades monetarias. La producción pasa a ser cualquier proceso que se da en la esfera mercantil en el que se da un aumento de valor, medido en términos monetarios, independientemente de que lo producido sirva o no para satisfacer necesidades. Pero la polinización, el ciclo del agua, la regulación del clima o los trabajos que las llamadas amas de casa hacen en los hogares, no tiene asignado un valor monetario. La reducción del valor al precio invisibiliza y expulsa del campo de estudio económico la complejidad de la regeneración natural y todos los trabajos humanos que sostienen la vida, pero que, por no estar pagados, no se traducen en crecimiento económico. Además, al ser una economía profundamente ignorante de la ecología, se confunde la producción con la extracción. Así, se habla de producir hierro, petróleo o cobre, cuando en realidad es simple extracción de un bien preexistente y finito. Esta mal llamada producción aleja la idea de límite de las cabezas de la gente y asienta la creencia de que es posible producir industrialmente y a voluntad los bienes fondo de la naturaleza. Si solo miramos la dimensión que crea valor en el mercado, que es el precio de lo que se compra y se vende, y no contabilizamos las externalidades negativas, el agotamiento, la contaminación o la alteración de los ciclos, lo que deseamos es que crezca la producción de lo que sea, al máximo posible, sin valorar si lo producido es deseable o no, aunque a la vez que aumentan los ingresos debidos a dicha producción, también se incrementen los efectos negativos colaterales que la acompañan. Cuando la producción se mide exclusivamente en euros, la economía y la sociedad no se preguntan sobre la naturaleza de lo que se produce y terminamos sin poder distinguir entre la fabricación de bombas de racimo y el cultivo del trigo. Ambas son producciones que se miden monetariamente, aunque desde el punto de vista de su utilidad social, una de ellas destruya la vida y la otra la alimente. La economía convencional celebra cualquier tipo de producción que genere beneficio económico, aunque por el camino se destruya el presente y el futuro de personas y ecosistemas. El dinero se convierte en una creencia sagrada. Las mayorías sociales creen y sienten que antes que agua, cobijo, alimentos o cuidados, necesitan dinero. Y la creencia está tan asentada que se asume una especie de lógica sacrificial. Si lo que necesitamos es dinero, todo merece la pena ser sacrificado, si la contrapartida es que crezcan la economía y el dinero. El crecimiento justifica que se arrebaten derechos laborales, se destruya el territorio, se eliminen servicios públicos, se expulse y asesine a personas que resisten al extractivismo, se cemente el territorio, se privatice la sanidad, el agua o la educación, o se cambie el clima. Y las personas lo tenemos tan incorporado en nuestros esquemas racionales que son minoritarias las voces críticas que denuncian el riesgo de perseguir el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sin preguntarse a costa de qué, para satisfacer qué y quién se apropia los beneficios de ese crecimiento.
En esa reducción de lo económico a lo estrictamente monetario, el trabajo pasa a ser solo lo que se hace en la esfera mercantil a cambio de un salario, y todas aquellas funciones que se realizan en el espacio de producción doméstica que garantizan la reproducción y el cuidado no son consideradas trabajo, aunque obviamente sean imprescindibles tanto para la supervivencia como para fabricar esa mercancía que es la mano de obra. Esta noción del trabajo exige hacer el cuerpo apropiado para la regularidad y el automatismo exigidos por la dinámica de la producción industrial capitalista. El cuerpo se convierte en una maquinaria de trabajo. Sin embargo, su regeneración y reproducción no es responsabilidad de la economía, que se desentiende de ellas y las confina en el espacio doméstico. Allí, fuera de la mirada pública, las mujeres asumen de forma no libre el cuidado de la vida, una función desvalorizada a pesar de ser imprescindible, tanto para la supervivencia digna como para la propia reproducción del capitalismo. La economía tampoco se puede reproducir si nadie se ocupa del cuidado de los cuerpos. Por ello, aunque sea un trabajo invisible y no se nombre, el capitalismo y el patriarcado se unen para obligar a que las mujeres continúen realizándolo en el espacio privado de los hogares. La teoría económica patriarcal reafirma la existencia de esa especie de sujeto abstracto, ahora resignificado como Homo economicus, un ser que cada día concurre a los mercados y compite ferozmente con los demás para satisfacer su propio egoísmo. Supuestamente, en otros ámbitos de la sociedad, fuera de la economía pretendidamente autorregulada y aislada del resto de la vida, en donde se debe asegurar la equidad o el apoyo mutuo. Pero, paradójicamente, es el espacio mercantil, en el que la reciprocidad y la consideración de los límites están suspendidas, el que organiza el tiempo y el espacio. Quedan supeditadas las relaciones de ecodependencia e interdependencia a la lógica de la utilidad económica, que no tiene como prioridad el bienestar de las personas, sino la maximización de los beneficios. Para construir una economía adecuada a los seres humanos, la producción y el trabajo tienen que vincularse al mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Hay producciones y trabajos que son socialmente necesarios y otros socialmente indeseables. Distinguir entre ambos es imprescindible, y los indicadores monetarios no permiten discriminar entre la actividad que satisface necesidades humanas y la que agota recursos, altera los ciclos, explota diferentes formas de vida sin además garantizar las condiciones de vida de las mayorías sociales. Para que pueda existir producción en términos mercantiles, hay una precondición: la producción de vida. Y esta no se realiza en la fábrica o en la oficina, se realiza en la naturaleza y a partir de los trabajos cíclicos que garantizan las condiciones de existencia y que son realizados sobre todo por mujeres. Conciencia de los límites y la vulnerabilidad. Si complejas son la reconstrucción de un metabolismo económico justo y sostenible y de otra forma de organización social acorde con él, igualmente difícil pero imprescindible es el cambio de los imaginarios empapados de los símbolos y representaciones de una cultura androcéntrica, capitalista y tecnolátrica. Este cambio no se producirá solo mediante la información sistemática y racional, sino que requiere la movilización de emociones, miradas y prácticas que alumbren nuevas subjetividades. Creemos que adentrarse en el camino que va desde la fantasía patriarcal de la individualidad hacia una imaginación ecofeminista inserta en la naturaleza y en los cuerpos exige una serie de condicionantes irrenunciables que obligan a trastocar los mitos y ficciones a los que nos hemos referido anteriormente y sobre los que se construye el relato cultural de nuestras sociedades.
El primero tiene que ver con asumir la inevitable reducción de la esfera material de la economía. No es tanto un principio que se pueda o no compartir, es más bien un dato de partida. Los propios límites físicos del planeta obligan a ello. Se decrecerá materialmente por las buenas, es decir, de forma planificada y justa, o por las malas, de un modo abrupto, injusto y violento. Si asumimos el inevitable ajuste a los límites del planeta, es obvia la obligación de asumir que las sociedades forzosamente tienen que ser más austeras en el uso de materiales y en la generación de residuos. Se deben basar en las energías renovables y limpias y articularse en la cercanía. Cerrarán los ciclos, conservarán la diversidad y tendrán que ser mucho, mucho más lentas. El segundo tiene que ver con la interdependencia. Habitualmente el concepto de dependencia se suele asociar a la crianza, a la atención de personas enfermas o con alguna diversidad funcional. Sin embargo, como hemos visto, la dependencia no es algo específico de determinados grupos de población, sino que es tan inherente a la condición humana como el nacimiento y la muerte. Es la representación de nuestra vulnerabilidad. Aceptar la interdependencia, condición para la existencia de humanidad en sociedades no patriarcales, supone que la sociedad en su conjunto se tiene que hacer responsable del bienestar y de la reproducción social. Solo en sociedades donde los trabajos de cuidados no estén determinados por sexo, género, raza o clase, puede tener sentido el ideal de igualdad o justicia social. Ello obliga a ampliar la noción de trabajo y a reorganizarlo, de forma que se repartan las obligaciones que comporta ser especie y tener cuerpo. Una tercera condición es el reparto de la riqueza. Si tenemos un planeta con recursos limitados, parcialmente degradados y decrecientes, la única posibilidad de justicia es la distribución de la riqueza. Luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza. La reconversión de la economía bajo esta lógica implicará dar respuestas a 3 preguntas que se hace la economía feminista. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son las producciones necesarias para que se puedan satisfacer esas necesidades? ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios para lograr esas producciones? El metabolismo social, resultante de responder de forma justa a estas 3 preguntas, se encuentra con seguridad en las antípodas del funcionamiento de la economía capitalista mundializada y neoliberal. Aprender a vivir poniendo la vida en el centro. En los últimos tiempos escuchamos la expresión poner la vida en el centro, como un deseo de cambio que conviene explorar y concretar para no vaciarla de contenido. Poner la vida en el centro supone recuperar las percepciones, el sentimiento de ecodependencia e interdependencia como señas de identidad de lo humano y derruir los ídolos del progreso ligado al crecimiento. Son tareas tan pendientes como urgentes para conseguir un vuelco en la hegemonía cultural que ha conquistado el capitalismo. El difícil reto es conseguir que las personas deseen esa transición. No hay atajos, y el trabajo ha de ser colectivo en instituciones, redes y organizaciones ciudadanas. Se trata de una tarea de pedagogía popular a realizar casi puerta a puerta con diferentes lenguajes. Para poder cambiar, necesitamos desvelar los mitos y ficciones y componer otro relato cultural más armónico con la esencia humana. Hace falta ciencia e información, pero también arte, poesía y pasión. La conciencia de ser vida, en nuestro caso animal, es uno de los primeros pasos para repensar el mundo en clave ecológica. Nos referimos a entender, valorar y querer las diferentes formas de vida y reconocernos como partes de una red formada por tierra, agua, plantas, animales y aire. Poner la vida en el centro de la experiencia es también ser consciente del nacimiento, el crecimiento y la muerte.
Es aprender el respeto a los animales no humanos y reconocernos parecidos y diferentes a ellos. Es desentrañar las relaciones complejas y dinámicas de los ecosistemas que no funcionan como máquinas. Comprender la vida significa también aceptar su ritmo, el crecimiento lento, los pequeños cambios. Las particularidades de lo cotidiano nos acercan más a los modos de la vida sostenible que los ritmos rápidos y los fuertes contrastes, comunes en nuestro entorno urbano y virtual. Poner la vida en el centro requiere también valorar y cuidar la diversidad en la forma de vivir la sexualidad o el deseo, en las formas de caminar, en las formas de organización, en los tipos de familia, en la procedencia, en las culturas, en la diversidad de formas de vida. Estimular formas de racionalidad que favorezcan relaciones de apoyo mutuo entre seres humanos y con la Tierra supone pensar en marcos alternativos centrados en la reciprocidad, la democracia radical y la cooperación que involucren a todas las personas, tanto en el terreno de los derechos como en el de las obligaciones. La construcción de esta alternativa no se hará sin conflicto. Por ello, necesitamos una organización colectiva que cree posibilidades nuevas de intervenir en el mundo y ejercer el poder. Un poder del que muchos grupos humanos han sido expropiados. Un trabajo socialmente necesario hoy es retejer esa malla comunitaria capaz de generar contrapoder desde abajo. Creemos que un análisis material ecofeminista ayudaría a repensar qué es el poder, qué significa estar a salvo, qué es una sociedad que refugia, cómo construir espacios seguros. En el discurso dominante, la retórica de la seguridad como prioridad se centra en la defensa nacional, en el blindaje de fronteras o en la criminalización de quienes son diferentes. La cuestión central es hacerse cargo de los límites y la vulnerabilidad de lo vivo. Si convenimos que necesitamos una identidad ecológica, basada no en la enajenación del mundo natural, cuerpo y tierra, sino en la conexión con él, la apuesta sería reorientar el metabolismo social de forma que podamos esquivar, o al menos adaptarnos, las consecuencias destructivas del modelo actual, tratando de evolucionar hacia una visión antropológica que sitúe los límites físicos naturales y humanos y la inmanencia como rasgos inherentes para la existencia de las personas. La clave es aprender a construir relaciones comunitarias, reinventar lo colectivo. Poner la vida en el centro requiere aprender de la experiencia de las mujeres, de su historia, de sus miradas, de sus relatos, de sus luchas y resistencias, de sus formas de construir movimiento. Creemos que la mirada ecofeminista puede orientar este nada sencillo, pero estimulante e inaplazable viaje.